CEPRI y luego de Proinversión, porque he tenido el honor de participar en los proyectos de inversión más grandes en aquellos ministerios donde he participado. Y siempre lo he hecho pensando en el país. Congresista García Belaunde. Lo dejo por aquí en este momento, Presidenta. Gracias, congresista García Belaunde. Había pedido la palabra la congresista Marisol Espinosa, luego congresista Gino Costa. Congresista Espinosa. Gracias, Presidenta. Según el acta de la sesión del Consejo Directivo de Proinversión de fecha 4 de agosto del 2005, mediante el cual se decide construir los proyectos de infraestructura y servicios públicos y continuar con los actos de cierre para la construcción de la Interoceánica del Sur, ¿usted tuvo a la vista el informe del abogado Jorge Monroy? Muchísimas gracias. A través de la presidencia, congresista Espinosa. Yo nunca he tenido a la vista el informe del doctor Jorge Monroy porque yo no asistí a la reunión del 4 de agosto del 2005 en su segunda parte en Palacio de Gobierno, que fue donde aparentemente se repartió el informe. Yo asistí solamente a la primera parte de la reunión, que fue en mi lugar de trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas. Le voy a pedir a la doctora Bayona que le alcance a usted el informe de Palacio de Gobierno, donde se indica claramente que yo no he asistido a esa reunión. No asistió a la segunda parte, pero asistió a la primera parte. Es correcto. La primera parte fue en mi oficina. En la primera parte es donde se pone a consideración del estudio Monroy. En algún momento, como miembro de Proinversión, ¿usted vio el informe? Primero, yo no soy, a través de la presidencia, disculpe. Primero, yo no soy miembro de Proinversión. Yo asistía a las reuniones de Proinversión en mi calidad de jefe de gabinete de asesores del ministro Kuczynski, que en ese entonces era jefe de Proinversión. Pero le quiero comentar, porque quizá muchos no están enterados de que las sesiones de Proinversión van asesores de todos los ministerios. Y eso ha sido desde que era COPRI, después PROMCEPRI y luego Proinversión. La primera sesión, primero que esa reunión no iba a existir. Recordemos que ese día era el cierre del contrato en Palacio de Gobierno. El cierre quiere decir la firma del contrato. El contrato ya estaba adjudicado. Aparentemente, la vicecontralora Rosa Urbina remite ese día, como a las 10 de la mañana, una comunicación a Proinversión donde les señala que podría haber un problema con el consorcio ganador que iba a firmar la Buena Pro. Y este problema era que tendrían algún litigio contra el Estado, cosa que impide que se firme el contrato. Ante eso, los miembros de Proinversión se dirigieron al Ministerio de Economía y Finanzas, expusieron esto y comentaron que para solucionar este tema se iba a pedirle al doctor Juan Monroy, un famoso abogado, opinión sobre si se podía o no firmar el contrato. Eso fue a las 10 de la mañana o 11 de la mañana. Se suspende la reunión para retomarse en la tarde, después de almuerzo, en Palacio de Gobierno, y allí tomar la decisión, dependiendo de lo que dijera el doctor Monroy, de que sí era posible o no firmar el contrato. Yo participo en la primera parte. Yo no fui a Palacio, no leí el informe del doctor Monroy, no participé en absolutamente ninguna parte de la decisión, cosa que no podía hacer, porque es como que los asesores, los señores que están acá y que los acompañan, fueran los que tomaran las decisiones. Eso usted sabe que no es así. Los asesores tenemos otro rol y no tomar decisiones. Pero como fuera, yo no asistí, ustedes tienen en sus manos la declaración de Palacio de Gobierno de que yo no asistí a la reunión. Señora Blume, ha pedido una interrupción del congresista Mauricio Mulder. Sí, una pequeña interrupción relativa justamente al tema que está mencionando la congresista Marisol Espinosa, porque en el acta de la sesión que se ha aludido, la número 100, del 27 de mayo del 2005, a las 9:20,
con la presencia del señor Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Economía, el señor Ferrero Costa, que era presidente del Consejo de Ministros, ministro de Transportes, el señor Ortiz, etcétera, etcétera. La doctora Cecilia Blume concurre en su calidad de jefa de gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Una asesora. Sin embargo, uno en la segunda página ve un protagonismo inusual para una persona que solo es asesor de uno de los ministros. Dice, cuando se termina de estructurar cuáles son las razones, en la segunda página, en la tercera página, por las cuales se ha reunido en esa oportunidad por inversión, dice, acto seguido, entonces la primera mención que se hace así de una participación, acto seguido solicitó el uso de la palabra a la doctora Cecilia Blume, quien reflexionó sobre la necesidad de la realización de esta obra pública. O sea, en las reuniones de proinversión, estando presente el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, la primera que hace uso de la palabra para alentar que se haga esta obra es la asesora del ministro de Economía. Francamente, me parece que es hasta un exceso de protagonismo en un acta tan importante como esta. No sé cómo es que la doctora Blume tiene esa preponderancia de que antes que los ministros, antes que el presidente del Consejo de Ministros, antes que todo, ella hace uso de la palabra y le dice a todos, hay que hacer la obra. Me parece impresionante. Y que lo hayan puesto en el acta todavía. Es una muestra de transparencia, pero una muestra de transparencia que indica ciertos niveles digamos, de influencia al interior de una reunión de proinversión que son sorprendentes, ¿no? Gracias, congresista Mulder. Yo también le había pedido una interrupción a la congresista Espinosa sobre el punto. Él hablaba, el congresista Mulder habla sobre la sesión 100, estamos discutiendo ahorita la sesión 109. Claro, usted ha hablado sobre la 100, en este momento discutimos la sesión 109, en la cual la señora Blume dice que estuvo en la primera parte, pero no estuvo en la segunda. Dos interrogantes al respecto. La primera es, señora Blume, ¿quién sugirió o pidió que esta segunda parte de la reunión y sea trasladada del MEF a Palacio de Gobierno? Congresista, en Palacio de Gobierno, usted, perdón, presidenta, disculpe. Muchas gracias. Le he entregado la lista que me facilitó Palacio de Gobierno. Usted verá en ella que lo que se estaba esperando era la firma de la carretera, la firma de la concesión de la IRSA. Y si usted mira la lista, se va a dar cuenta que estaban todas las autoridades esperando en Palacio de Gobierno. Sí, la pregunta es, ¿a pedido de quién es que se lleva a cabo en Palacio, se traslada la sede del MEF a Palacio de Gobierno? ¿Quién es que sugiere o pide el cambio de sede para la segunda parte de la reunión? No es que nadie pida el cambio de sede, estaban esperando a todos los ministros en Palacio. Sí, pero alguien tuvo que decir, vamos a Palacio de Gobierno, claro. No sé, congresista, no lo recuerdo. ¿No lo recuerda? No lo recuerdo. Puede haber dicho cualquiera, ya nos vamos a Palacio. ¿Cualquiera? Cualquiera de los ministros. Porque estaban esperando... Mire, para tratar de explicarle, y yo quiero, presidenta, ser lo más exacta en lo que le voy a decir, porque yo sobre todo respeto esta comisión y quiero que lo que yo le diga sea lo que yo recuerdo y lo que yo sé. Recuerde que he comenzado por decir que esta reunión no se iba a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque ya todo estaba listo, lo único que faltaba era la firma era en Palacio. En Palacio estaban todos los congresistas, lea la lista, todos los congresistas, todos los gobernadores regionales, todos los alcaldes, todas las autoridades esperando para el cierre. Entonces, se esperaban obviamente a los ministros de Proinversión. No olvide usted que dentro de los ministros de Proinversión estaba el primer ministro, estaba el ministro de Economía, estaba el ministro de Transportes, estaba el ministro de Comercio y Turismo, estaba el ministro de la Producción. Sí, no recuerdo quién dijo, no recuerdo quién dijo vamos a Palacio. Su lógica como jefa de gabinete de asesores del ente que tenía la jefatura, sí. Así es. ¿Quién pudo haber hecho entonces esto de decir vamos a Palacio de Gobierno porque todo lo que usted acaba de decir? No lo sé. ¿Quién pudo haber sido? No tengo la menor. No le puedo. Si usted lo que quiere que le diga es qué creo yo, creo que eso no nos va a servir. Lo que nos va a servir es todo lo que yo recuerde de verdad. ¿Y usted olvidó, o en ese momento ha olvidado quién No he olvidado, presidenta,
Han pasado 12 años. Si usted lo que quiere es que yo especule, le puedo contestar a manera de especulación, pero con seguridad no lo sé. Y me parece mucho más respetuoso hacia usted y a la comisión que yo no especule, sino que diga lo que sé, y no lo sé. Nos parece mucho más respetuoso que usted no lo recuerde, en todo caso sería lo más preciso. No lo recuerdo. Costa, porque todavía no he terminado con la segunda parte que te había pedido la interrupción, si me permite. Perfecto, no lo recuerda. Exacto. La pregunta, ¿le puedo la anterior era, contestar? sí, claro, porque es que usted, antes de eso, sí tiene razón, congresista Mulder, discúlpeme usted, no era solo un comentario, era para pedirle por qué es que usted hace uso de la palabra antes que todos los demás para explicar la importancia. Muchísimas gracias, señora congresista, a través suyo al congresista Mulder. Congresista Mulder, no conozco el acta 100. Si ustedes me hubieran mandado dentro de las preguntas el acta 100, yo tendría una respuesta. No lo sé. Yo tengo algún conocimiento de ciertos temas que podrían ser específicos y que me podrían haber encargado, y quizá por eso podría haber comenzado la sesión. Pero como no he visto el acta 100, porque nunca se me ha pedido dentro de las preguntas o en la Fiscalía donde yo ya he declarado sobre este tema, no la recuerdo. Si usted me la manda, con muchísimo gusto el día de mañana le hago llegar, o si quiere le hago llegar el día de mañana a su despacho una explicación al respecto. Congresista Mulder, si me permite, antes de darle el uso de la palabra. Señora Blume, usted está siendo convocada para explicar todos los actos relacionados con la carretera interoceánica. Eso involucra todos los actos y procedimientos relacionados con este proyecto y por lo tanto involucra el acta 100, el acta 109 y todas las actas en las cuales usted haya participado como jefe de gabinete de asesores. De hecho, el acta 100 se le estamos entregando en este momento. Congresista Mulder. Sí, creo que es importante. Pero el acta dice lo que he leído, ¿no es cierto? Y yo quería que me comentara el fondo del tema. Si ella recuerda cómo fue su participación en esa sesión. Porque lo que yo considero que es inusual es que la jefa de gabinete de asesores se permita en una reunión donde está el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía, ¿no?, el ministro de Energía y Minas, etcétera, a arengar, digamos, a esos altos funcionarios a efectos de convencerlos de que la obra es muy importante, etcétera. Entonces me parece completamente inusual que ese sea el papel de un asesor de uno de los ministros. O sea, si yo hubiese sido presidente del Consejo de Ministros, le hubiese dicho al ministro, oye, el que debería hablar eres tú, no tu asesor, ¿no es cierto? Pero entonces aquí se pone como, además, la primera intervención de todas, ¿no? Es una especie de arenga, ¿no? Reflexionó sobre la necesidad de la realización de esta obra pública. Entonces, si se consigna en el acta la intervención de la señora, además con su nombre, la doctora Cecilia Blume, es porque, no sé, eso es justamente lo que estoy solicitando, un comentario por parte de la señora Blume sobre este hecho, que puede parecer anecdótico, sin duda, pero es de todas maneras sorprendente, ¿no? Señora Blume, y teniendo ahora usted a la vista el acta 100. Presidenta, ¿le puedo pedir un favor? Quisiera leer el acta 100 y si no le importa a través suyo al congresista, me lo vuelve a preguntar en 10 minutos para que yo tenga tiempo de leer el acta 100, porque no encuentro ni siquiera hasta ahorita mi nombre. Entonces, y acá como se consigna, estoy viendo que también estaba el doctor Jorge Danós Ordóñez, estaba el señor García Godos, asesor del Ministerio, el señor Enrique Sarmiento Silva, asesor del Ministerio. Como verá, hay muchos asesores, no solamente yo. Si usted me puede indicar... Pero, Presidenta, lo que yo estoy solicitando es lo siguiente. Primero, ella tiene que recordar haber estado presente, por lo menos haber estado presente. No le pido que haga una interpretación de lo que dice el acta, porque eso ya está escrito, sino si recuerda cómo fue su participación en esa sesión. Pero están mencionados efectivamente un número muy grande de personas, pero el caso es que a quien menciona el acta, en primerísimo lugar de intervenciones, esa es la señora Blume. Está en la página 3 del acta. En la página 3. La página 1 y 2 son las que se refieren a quienes estaban presentes y cuál es el objeto de la reunión. Y después cuando se dice que el objeto de la reunión es modificar la definición del PAMO en el sentido de que ya no es un factor de competencia, modificar el contenido, etcétera, etcétera, dice, acto seguido,
solicitó el uso de la palabra la doctora Cecilia Blume, quien reflexionó sobre la necesidad de la realización de la obra pública. O sea, no solicitó la palabra el presidente del Consejo de Ministros, los ministros, fue ella, la asesora. Y después de eso recién se hace referencia al ministro de Transportes haciendo intervenciones. Eso es lo sorprendente. Por eso es que yo le solicito un comentario, nada más, sobre una interpretación mía que a lo mejor está equivocada. Claro, y ¿puede usted hacer lectura del acta en la parte que corresponde, que creo que ya le indicaron dónde está? Sí. Presidenta, a través suyo le contesto al señor Mauricio Mulder. No recuerdo esto. Dice acá, acto seguido, solicitó el uso de la palabra a la doctora Cecilia Blume, que reflexionó sobre la necesidad de la realización de esta obra pública. No sé los términos que utilicé ese día. Y nunca había leído esta acta. Realmente no recuerdo. Entonces, no quisiera hablar más de lo que debo. No recuerdo. Sí, congresista Gino Costa, sobre el punto, porque yo no había terminado. Congresista Castro, porque sí sobre el punto, ¿verdad? Luego congresista Becerril, sobre el punto. Sí, congresista Castro. Señora Cecilia Blume, por intermedio de la presidencia, usted está aquí justamente y tiene notoriedad. Y si se le pone en el acta no es por gusto. Usted debe recordarse, porque usted es jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, es jefe del gabinete de asesores. O sea, pueden haber N asesores, pero ¿quién es el jefe del gabinete de asesores quien toma el uso de la palabra en representación supuestamente, ¿no? Es lo lógico y tiene que acordarse en primer lugar. En segundo lugar, es directa la vinculación de Proinversión y todo lo que hay ahí atrás con el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, no podemos eludir que haya una situación directa, una relación directa y sobre todo de representatividad del gabinete de asesores. En todo caso, quisiéramos que no eluda eso, porque es absolutamente, o caso contrario, aquí nos están informando mal o no sabemos de que usted ha sido jefa de gabinete de asesores. O hay esa duda. Yo no creo que haya esa duda. Por lo menos, ustedes saben por lo menos eso y consecuentemente hay una responsabilidad en torno al cargo que usted desempeñaba y la vinculación con cada una de las inversiones, etcétera, etcétera, que han habido, ¿no? Sobre eso aclárenos en todo caso. Por su intermedio, señora presidenta. Señora Blume, antes de eso, ¿dónde se llevó a cabo la reunión que da origen al acta 100? Aparentemente, como dice el acta 100, en la presidencia del Consejo de Ministros. Del cual usted era jefa del gabinete de asesores. Es correcto, pero déjeme ver porque puede haber sido en la presidencia del Consejo de Ministros en la época de Carlos Ferrero. El presidente del Consejo de Ministros, don Carlos Ferrero, sí. No era el premier no era el presidente Kuczynski, disculpe, me confundo presidente-premier, sino era el doctor Carlos Ferrero Costa. Y ahí hace usted el uso de la palabra en primer lugar, como dice el congresista Mulder, para arengar, para tomar las palabras del congresista Mulder sobre este proyecto. ¿Y no lo recuerda usted? Disculpe, congresista y, perdón, presidenta, creo que no fui la primera en hablar. Estoy tratando de leer esta acta que no tenía a la mano y dice, para tratar, acto seguido se procedió a tratar a cada uno de los temas del orden en términos siguientes. Modificación de base del concurso de proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. Para tratar este tema fueron invitados el señor Guillermo Revalati, coordinador técnico del proyecto, el doctor Miguel Sánchez Moreno, asesor legal del tema, quienes conjuntamente con el presidente del Comité de Proinversión señalaron que luego de prorrogarse a la fecha de presentación de sobres y debido a la discrepancia en los montos de inversión manifestados por los postores, se ha analizado un nuevo esquema para concursar. Por lo tanto, no fui la primera en hablar. Luego dice, el nuevo esquema de postores deberán presentar el pago inicial en función del proyecto referencial, manteniendo los metrados del estudio de factibilidad. Y luego dice que
Adicionalmente, un cambio importante que se estaba haciendo en el contrato de concesión posibilita la salida de uno o más accionistas del concesionario, el propio concesionario, luego de un año de plazo asignado. Luego dice, la implementación de la medida antes indicada implica que deben adecuarse determinadas disposiciones en las bases conforme a lo siguiente. Entonces, todo eso sucedió antes de que yo hablara. O sea que no es cierto que yo haya comenzado la disertación. Y realmente le quiero decir al congresista Castro, por su intermedio, señora presidenta, que han pasado 12 años de esto. Si yo hubiera sabido que a mí me iban a preguntar sobre el acta 100, no se preocupe que la hubiera tenido mucho más presente. Discúlpeme por esto, pero dentro de las carreteras IRSAS han habido muchísimas actas y quizá haya sido una culpa mía no leer el acta 100, pero en cualquier caso se demuestra que yo no fui la que primero tomó el uso de la palabra en esto, y disculpe a través suyo el congresista Castro, esto sucedió hace 12 años. Yo no tengo presente esto de hace 12 años, y recuerden también una cosa, mi trabajo no era únicamente ir a Proinversión, esa era una pequeña parte de mi trabajo como jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas. Congresista Mulder. Presidenta, lo que yo he especulado, porque lo mío es una especulación para que la doctora Blume presente su punto de vista, es que el acta define primero una reunión de Proinversión con un fin específico, que se convoca con ese fin específico. Ahí está, acto seguido, el secretario dio lectura a la agenda de la sesión. Modificación de las bases del concurso, corredor vial interoceánico sur, Perú-Brasil. Exclusión del proyecto San Antonio de Poto, solicitud de la ampliación del plazo de los calendarios. Entonces, invitan a dos personas a que hagan la presentación de este tema, la razón. Termina esa presentación y lo siguiente que viene del acta es, acto seguido, solicitó el uso de la palabra a la doctora Cecilia Blume, quien reflexionó sobre la necesidad de la realización de esta obra pública. O sea, es la primera en hablar, sin duda alguna. Porque el primero en hablar cuando comienza esta sesión no es usted, presidenta, a la hora que simplemente dice buenos días, vamos a decir, este es el objeto de la reunión, entonces alguien pide la palabra, ese es el primero en hablar. Entonces, aquí queda claro que hay un papel protagónico, medular, de la doctora Blume que no lo sabe explicar y que creo que vamos a tener que preguntarle al señor Kuczynski, que era su jefe en ese momento, cómo es que antes de hablar él habla a su asesor. Entonces, y da la impresión de que aquí hay una suerte de búsqueda de ir haciendo que estos funcionarios públicos se vayan conduciendo desde el inicio de la sesión hacia un determinado carril, ¿no? Para que después se concluya con las modificaciones que se hicieron. Esa es una especulación que la doctora Blume no logra desmentir, porque incluso ella misma se sorprende de que aparezca así, pero es evidente que una intervención como esa de un asesor no es pues usual, ¿no es cierto? ¿Algún comentario, señora Blume? Antes de darle el uso de la palabra, porque es sobre el punto, congresista Becerril. Sobre el punto. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. Me llama la atención el comentario que hace la doctora Blume ante la pregunta del congresista Mauricio Mulder. Ella dice, no quisiera hablar más de lo que debo. Pregunto yo, entonces, acá hay una consigna de hablar solamente, no sé, pues lo que debo, o la consigna es hablar la verdad. Porque me parece muy raro esta aseveración. ¿Hasta dónde debo hablar y qué no debo hablar? Es lo que me da a pensar esto. Yo creo que acá no hay que estar supeditados a cuánto debo hablar y si lo que voy a hablar de repente es pertinente o no. Yo creo que acá lo que se tiene que hablar es la verdad y eso me gustaría dejar establecido. Justamente este 27 de mayo de 2005, dice, ¿no?, en dicha oportunidad, la doctora Blume expuso ante los ministros integrantes de ese consejo la necesidad de la realización de esa obra pública. O sea, se abogó por esa obra pública. Entonces, mi primera pregunta es,
después de abogar por esa obra pública, en esa fecha, luego a la luz de los hechos, obviamente una obra pública que no debía realizarse con esa empresa porque tenía impedimentos legales, se le anuló el SNIP, y si ahora vemos la utilidad de esa obra, a luz de los hechos, quería preguntarle si es que cree que es correcto que ella en esa fecha abogue, sustente que esa obra se lleve a cabo de todas maneras, como fue. La siguiente pregunta es, ¿por encargo de quién hizo la exposición que estamos mencionando? Y la otra pregunta es, si considera que la necesidad que expuso y reconoció que existía justificaba que este proceso tuviera ciertos privilegios y que el Estado asuma riesgos tan altos como el caso de encargarse del mantenimiento, desnaturalizándose de esta manera el contrato de concesión. 3 preguntas para que... Todas tienen que ver con el punto, señora Blume, tiene el tiempo necesario para responder. Antes de eso, hacerle la precisión que si bien es cierto, tuvieron muchísimas sesiones, por lo tanto hay muchísimas actas con respecto al tema de la interoceánica, usted no participó en todas, usted participó solamente en algunas. Esta que estamos en este momento debatiendo, a propósito de la pregunta del congresista Mulder, el acta 100 es una de las en las cuales usted tiene una participación importante. Y sobre este punto le está preguntando el congresista Becerril. Para que responda, señora Blume. Muchas gracias por su intermedio, por las preguntas del congresista Becerril. Mi diferencia entre lo que debo o la verdad o lo que no debo hablar. Yo he venido acá a decir la verdad y no a especular, no a tratar de dar opiniones mías que no sean estrictamente la verdad. Por lo tanto, yo no debo hablar de lo que no sé. Si algo no lo sé, no debo hablar. Si algo no recuerdo de hace 12 años, tampoco lo debo hablar, porque eso los llevaría a ustedes a una confusión. Yo lo que quiero es, como ciudadana peruana y como abogado que soy, y con el respeto que le tengo a ustedes, presidenta, y a los congresistas aquí presentes, y a la representación nacional, debo decirles lo que estoy segura. No debo especular, no debo decir cosas que no sé que son verdades. Y con esto espero, disculpe, ¿cómo no, congresista? Congresista Becerril. Es que, presidenta, estamos acá, no ahorita, esta investigación que tenemos sobre las grandes coimas que ha repartido Odebrecht, OAS y todas estas empresas brasileras, obviamente con la anuencia de muchos funcionarios que ya vamos conociendo poco a poco, porque a decir verdad, pues, en los paraísos fiscales comienzan a brotar, digamos, como puse en realidad todas las coimas que se han repartido. Entonces, presidenta, digo yo, si esto tenemos ya bastante tiempo, y además, en el caso de la doctora Blume, ha sido partícipe de estas sesiones, se le cita para que venga a informar sobre esto y nos va a decir que algunas cosas sí recuerdo, otras cosas no recuerdo. Está bien 12 años, pero quien ha sido una persona que ha tenido, digamos, todo el protagonismo de esos temas. Se le cita con los ejes fundamentales de lo que tiene que responder.